vamos a continuar precisamente viendo el modelo atómico de Thomson. Thomson checó el modelo atómico de Dalton, la teoría atómica de Dalton, y hubo muchas situaciones que a él no llegaba a entender, no llegaba a comprender, por eso fue necesario hacer una nueva modificación. Y esta modificación fue precisamente las cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque ya los griegos habían mencionado las cargas eléctricas, pero Dalton no supo explicar cómo interactuaban o cómo se relacionaban precisamente con el átomo. Y fue precisamente Thomson quien se empezó a trabajar con este fenómeno de las cargas eléctricas o radiación electromagnética, y él observó que al hacer pasar un haz de luz, ¿sí?, a través de un campo magnético, observaba que había unas partículas que se desviaban. Es decir, Thomson empezó a trabajar con los rayos catódicos. Los rayos catódicos tenían una carga eléctrica. Él se dio cuenta, ¿por qué? Porque al hacer pasar esos rayos en un campo magnético sufrió una desviación hacia la carga eléctrica positiva. Por lo tanto, él dedujo que estos rayos tienen una carga eléctrica negativa. Estudios posteriores, con sus ayudantes, él se dio cuenta que esos rayos en realidad no era otra cosa más que partículas que él les dio el nombre de el electrón. Es decir, Thomson descubre el electrón y se da cuenta que él tiene una carga eléctrica negativa. En base a eso, Thomson retoma el modelo atómico de Dalton, el cual establecía que era una esfera, y le da una carga, una esfera cargada positivamente. Y él decía que los electrones se encontraban incrustados en ella y tenían esa carga eléctrica negativa para neutralizar la carga. Por lo tanto, el átomo, como ya se había estudiado, se mantiene neutro. ¿Por qué? Porque esta carga positiva es neutralizada por las cargas eléctricas negativas. Y así explica Thomson su modelo atómico como el budín de pasas, es decir, como un pan en donde las fresas se encuentran incrustadas en ella, neutralizándolo. Pero aún así, este modelo atómico tenía fallas. Había algunas situaciones todavía con la radioactividad descubierta por Becquerel, donde se vio en la radioactividad que existía. ¿Sí? Becquerel, les decía, descubrió la radioactividad o estudió la radioactividad, y él observaba que en la radioactividad se emitían tres tipos de rayos. ¿Sí? Los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, donde los rayos alfa tenían una carga eléctrica positiva, los rayos beta una carga eléctrica negativa, y los rayos gamma eran neutros, no poseían carga. Entonces, estas características surgían porque la radiación se emitía de algunos átomos, y Becquerel, como Millikan, trataron de explicar por qué. Igual los esposos Curie, Marie Curie y Pedro Curie, también estudiaron estas propiedades de la radioactividad. Entonces eso no se podía explicar en el modelo atómico de Thomson. Por eso fue necesario otro investigador, ¿sí? En este caso fue Rutherford, quien trató de explicar esa característica y lo relacionó con el átomo. Entonces así se propone el modelo atómico de Rutherford. Y Rutherford propuso este modelo en base a un experimento sencillo que él realizó. Es decir, él buscó una fuente radioactiva, ¿sí?, colocó una pantalla para poder observar esos rayos que emitía. Aquí estaba la fuente radioactiva, y luego aquí colocó una delgada placa de oro, ¿sí? Y de esta fuente radioactiva logró de alguna manera que emitiera rayos, ¿sí?, hacia la placa. Rayos, en este caso eran rayos alfa, ¿sí?, que recuerden, los rayos alfa tenían una carga eléctrica positiva, ¿sí? Esto era algo así como tomar una pelota
y arrojarla contra una pared. Sí. Es lógico, ¿qué tendría que suceder? Pues la pelota no iba a atravesar la pared. La pelota iba a llegar, iba a rebotar con la pared y se iba a regresar. Eso es lo que todos esperaban que sucediera en este experimento. Y Rutherford tenía sus dudas, por eso quiso hacer este experimento. ¿Y qué observó? Que efectivamente algunos de esos rayos llegaban, chocaban con la placa y eran rechazados. Pero él observó que había otros rayos que pasaban como si nada. Sí. Y más todavía, él también observó que había otros rayos que al llegar a la placa sufrían una ligera desviación. Y Rutherford buscó la manera de explicar por qué ocurría este fenómeno. Y fue así como él propuso un nuevo modelo, donde él proponía un átomo donde el núcleo tenía la carga eléctrica positiva. Y a su alrededor giraban en órbitas circulares los electrones. Así él se llegó a imaginar que era el átomo. Sí, donde acá se encontraban los electrones girando a su alrededor. Y en base a esto, él trató de explicar este fenómeno. Él decía que el átomo en su mayor espacio era espacio vacío. ¿Sí? ¿Y cómo lo veía? Bueno, él lo explicaba porque si hacía pasar estos rayos aquí, vamos a ponerlos de esta manera, ¿qué sucedía? Si no había ninguna carga eléctrica, los rayos iban a pasar directos. Es este fenómeno. Por eso pasaban sin desviarse. Él también decía que podía suceder que algunos rayos se acercaran al núcleo, pero como decimos que los rayos tenían carga eléctrica positiva, el núcleo carga eléctrica positiva, iban a sufrir una ligera desviación, y así él explica esta desviación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y por último, él decía que si algunos rayos por coincidencia llegaban a chocar con el núcleo, ¿qué iba a suceder? Bueno, estos rayos iban a ser rechazados, y aquí explica el fenómeno. Entonces, en base a esto, Rutherford da un nuevo modelo, donde propone que el átomo es un sistema solar en miniatura, donde el núcleo se encuentra en el centro y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo. Acá es un punto importante porque ya se consideran a los electrones, ya que ellos son los que van a proporcionar las propiedades de la materia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que son responsables de algunas de esas propiedades. Entonces aquí se propone este modelo atómico, un sistema solar en miniatura, pero también tenía sus fallas. Había algunas cuestiones que no las podía explicar, ¿sí? Algunas situaciones que de acuerdo a la física clásica, si el electrón estaba girando, ¿sí?, iba a llegar un momento que el electrón se iba a estrellar con el núcleo, o contrario. ¿Por qué qué lo mantenía girando alrededor? ¿Por qué no se alejaba del núcleo? Entonces eso no lo pudo explicar Rutherford. Hubo muchos otros investigadores ya trabajando con la radioactividad, trabajando con los rayos catódicos, y que buscaron la manera de explicar qué es lo que realmente sucedía. Y uno de ellos fue Niels Bohr, quien precisamente propuso su modelo atómico, conocido como el modelo atómico de Bohr, que posteriormente fue enriquecido con Sommerfeld. Pero bueno, ¿qué propuso Bohr? Bohr proponía, efectivamente, ya para esta época ya se había descubierto también la existencia de una nueva partícula en el núcleo. Esa nueva partícula se conocía como el neutrón. ¿Sí? ¿Por qué esa existencia del neutrón? Bueno, sabemos que las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, si en el núcleo había solamente cargas eléctricas positivas, era imposible mantenerlas juntas, se iban a repeler. Pero vemos que sí se pueden mantener ahí. ¿Qué es lo que las mantiene? Bueno, hay una fuerza que las va a mantener, y esa fuerza precisamente la dan los neutrones, y esa misma fuerza genera que los neutrones sea energía que se transforma en materia. Pero bueno, también se explicó más adelante en el modelo de la mecánica cuántica, pero ahorita vamos con esto. Bohr se imaginaba el átomo
el núcleo formado por neutrones, protones, y los electrones giraban a su alrededor, pero no en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas y en todas direcciones. Algunos lo asemejan, dicen que es el modelo de Jimmy Neutron. Bueno, muy independiente de eso, pues así es como lo proponía. Posteriormente, Sommerfeld, retomando los estudios de Bohr, propone la existencia de niveles electrónicos, en donde esos niveles electrónicos son los probables lugares donde se encuentren los electrones alrededor del núcleo. Y entonces él, vamos a tratar de esquematizarlo, se imagina que este es el núcleo del átomo y a su alrededor hay capas. Sí. No sé, para que entendamos este concepto, cómo se empezaron ellos a imaginar el átomo, yo creo que todos ustedes conocen o han visto una cebolla. Y no sé si algunos de ustedes se han puesto alguna vez a pelar cebollas. Me imagino que sí. Sí. Sommerfeld, porque ya aquí se llama el modelo atómico de Bohr-Sommerfeld, sí, propone que el átomo está formado por 7 capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Y como les decía, imagínense que es como la cebolla. Si ustedes quitan una capa, la más externa, ¿qué aparece? Otra capa. ¿Sí? Y si quitan esa capa, aparece otra capa, y así sucesivamente. Así se imaginaba Sommerfeld que era el átomo. Una serie de capas, quitaba una capa y venía otra, y luego venía otra y otra. Y entonces ellos proponen que existían 7 capas que las numeraron como el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también les dieron un valor como K, L, M, N, O, P y Q. Sí. Y ellos decían que en cada una de estas capas se iban a distribuir los electrones y establecieron que en la capa 1 había 2 electrones, en la capa 2 había 8 electrones, en la capa 3 había 18 electrones, aquí había 32 electrones, y es de pensarse que aquí hubiera 64, no, volvía a disminuir a 18 electrones, 8 electrones, 2 electrones. Acá diríamos, ¿por qué disminuyen? Bueno, pues gracias a que empiezan a disminuir, esto nos va a permitir formar el enlace químico. Entonces prácticamente la aportación que da es esto, la formación de capas, la presencia de capas, la distribución de los electrones y en los diferentes niveles. Y este modelo va a ser la base del modelo de la mecánica cuántica, que lo vamos a estudiar un poco más adelante. Bueno, entonces espero que haya quedado claro, espero me hayan comprendido y bueno, vamos a continuar aprendiendo un poco más, vamos a analizar esto más a fondo. Pues yo me despido de ustedes, que se la pasen muy bien y muchas gracias por escucharme.